Hola, ¿qué tal? Soy David Abraham de la Cátedra B de Economía Política. Estamos en la unidad 4 y respecto a la unidad 4 justamente queríamos hablar de un texto de Vázquez y Abramovich que atraviesa prácticamente toda la unidad porque nos habla de la historia argentina de 1880 prácticamente hasta la actualidad, utilizando una categoría que es la que nos interesa discutir en esta píldora, que es la de modelos de desarrollo. ¿Por qué nos interesa discutir esta categoría? Porque justamente es la que nos permite hacer una periodización de la historia nacional en base a ciertos criterios que ahora vamos a discutir. ¿A qué nos referimos con periodización? Nos referimos a que podemos dividir la historia nacional, discutirla en diferentes periodos, en diferentes momentos, etapas históricas, y podemos tener distintos criterios para hacer esta diferenciación, esta historización. Claro, podrían utilizarse criterios institucionales y decir, bueno, los periodos se dividen en función de cada uno de los gobiernos, o podría hacerse una periodización social o una periodización cultural. Sin embargo, optamos acá optan, mejor dicho, los autores, por utilizar el concepto de modelos de desarrollo, que es una periodización política y económica, y combina una serie de factores que ahora vamos a discutir, más allá de que estos periodos no siempre son exactos y no siempre se puede definir el momento en que empieza, el momento en que termina, hay algunos puntos claves que vamos a ver, pero hay que tomarlo siempre con cierta precaución y tratar de ver que como vamos a utilizar muchos factores simultáneamente, es la combinación de todos estos factores lo que nos determina los modelos de desarrollo. No es uno en particular, sino que son justamente, ahora vamos a ver, son 6 instancias diferentes que utilizan los autores para poder hacer esta periodización. ¿A qué nos referimos? Aunque a veces uno pueda mirar para atrás y mirar tal vez en un aspecto en particular, qué es lo que define o no define a un modelo de desarrollo, bueno, no se trata solo de uno, tenemos que mirar justamente todos al mismo tiempo para poder tratar de entender cuáles son los modelos que nos determinan la historia nacional o nos enfocan en la historia nacional. ¿Cuáles son los aspectos que utilizan los autores para definir estos modelos? Bueno, son seis que lo vamos a poder simplificar así, en el texto están un poco más largos, más claros, pero me parece que acá está lo central de cada uno de estos aspectos. Primero, un patrón de acumulación dominante que marca el funcionamiento de las actividades de los actores económicos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere justamente a cómo se produce, a qué se produce, a dónde está el eje central de la producción de la economía, digamos, el aspecto más económico, más puramente económico de cada uno de los modelos de desarrollo. Entonces, lo primero es ver la economía, dónde se juega, en dónde apunta la Argentina en cada uno de estos momentos históricos en su producción. Y no va a querer decir que no se produce más nada y que no se produce otra cosa o que algunas cosas no existen. No, no se trata de eso, sino se trata de ver el patrón dominante. Y ahora vamos a poner énfasis en cada uno de los patrones, en cada uno de los momentos. Este patrón de producción o de acumulación económica dominante, insisto, no es el único y no sino solamente es el más importante, pero sobre todo es el que tracciona a todos los demás y en el cual todos los demás sectores de la economía se embarcan detrás de él. Y este es el primero, porque es el de economía justamente, es el aspecto económico, pero no es el único ni es el más importante. En segundo lugar, la política, las relaciones políticas, las relaciones de poder, cuáles son los grupos, cuáles son los bloques, las alianzas, cuáles son, no hablamos de los partidos políticos acá, sino que tratamos de entender un poco la política en un sentido más amplio, no hablamos de partidos políticos, sino a lo mejor de el sector de los trabajadores, el sector empresarial, el sector del capital transnacional o el capital local, qué tipo de empresarios, qué tipo de elites, por ejemplo, la élite oligárquica o la élite cultural, élite financiera, qué rol cumple cada uno de estos grupos en las relaciones políticas para determinar luego, no la cuestión de eleccionaria únicamente y no la cuestión del partido, sino determinar cuáles son justamente estas relaciones y cuál tiene más fuerza y cuál tiene más capacidad de incidir en la dirección general de la economía y de la política en cada uno de estos momentos. En tercer lugar, para definir el modelo tenemos que ver cuál es el rol del Estado, el papel del Estado para intervenir, para no intervenir, intervenir en función de ciertos intereses, intervenir en función de otros, o hacerse a un lado y dejar hacer, dejar pasar. Bueno, en fin, el rol que va a tener el Estado como actor económico particularmente, como actor político y como actor económico,
es clave también. Entonces, tenemos hasta acá la política, tenemos la economía y tenemos el rol que va a tener el Estado justamente en relación con la política y la economía. Y por último, tres grandes ejes o tres grandes bloques para pensar la sociedad luego. Primero, la estructura social. ¿Cómo está conformada la estructura social? A lo mejor podemos pensar en el auge de la clase media, de los sectores trabajadores, las élites. Bueno, ¿cómo está conformada en cada momento la estructura social de la Argentina? Esto es un rol, este es un aspecto también clave para entender el modelo. Finalmente, la cultura justamente que está relacionada con la sociedad. ¿Cuáles son los valores de cada uno de estos momentos? ¿Cuáles son las discusiones fundamentales, los sentidos comunes que se están discutiendo, el rol de los intelectuales en cada momento? Bueno, en este caso, la cultura también forma parte del modelo de desarrollo económico. Y finalmente, obviamente, como Argentina no es un país que viva en el vacío, sino que se inserta en el mundo, entender también qué está pasando en cada momento en el resto del mundo. En principio, América Latina, porque Argentina es la región en la que está, pero no solo América Latina, sino el resto del mundo. ¿Cuáles son las grandes tendencias relacionadas con todas las demás anteriores, con todos los aspectos anteriores? ¿Cuáles son las grandes tendencias que están pasando en el mundo? ¿Cómo se maneja el mundo justamente? ¿Cuál es la acumulación económica, la situación política, la situación social, la situación cultural y los roles de los estados en el resto del mundo? Bueno, estos seis aspectos, insisto, el político, el económico, el estatal, el social, el cultural y el mundial, van a determinar en cada momento los roles, van a determinar en cada momento el modelo de desarrollo. Entonces, entendiendo esto, los autores encuentran que hay tres grandes momentos en la historia económica argentina, tres grandes modelos que se van enhebrando y que vienen uno a continuación del otro, pero que en ningún momento es que empiezan o se terminan de una manera determinada, y no se puede decir cierto día o cierto año empezó o se terminó. Estos procesos, como hemos visto, tienen una gran complejidad para poder analizarlos, y esto es lo que nos interesa que ustedes puedan ver. Esta complejidad de cada uno de estos aspectos que se fueron discutiendo recién, van apareciendo con ciertos grupos, ciertas características en cada momento y nos dan lugar a estos tres grandes momentos, que después lo vamos a ver en detalle en siguientes clases, obviamente. Acá solamente estamos haciendo un vuelo por arriba para tratar de entender cuáles son estos tres momentos. El cuarto momento, que insisto, que empieza, si se quiere, en 2001, que es donde termina el tercero de los que están señalados acá y el cual todavía estamos viviendo. Esto lo vamos a ver obviamente en detalle en las siguientes clases, pero por ahora nos interesa justamente tratar de entender la visión completa y compleja de toda la historia, por lo menos la historia moderna argentina. Primero, el modelo agroexportador vamos a repasar para tratar de entender, no vamos a entrar, insisto, en detalles de cada uno de estos modelos, sino simplemente tratar de entender en función de las 6 características enumeradas recién, cuáles son y cómo aparecen en cada uno de los modelos para que justamente podamos delinear cómo han sido estos modelos. Durante el modelo agroexportador, primero la cuestión económica. ¿Cuál es la economía? Producción de materias primas para exportación. Esta es la clave del modelo agroexportador. Se exporta agro, se exporta no solo agro, también lo pecuario, digamos, se exporta cuero, se exporta tasajo, pero también básicamente se exporta trigo en general. No es que únicamente es lo que había, y no es que no había industria. Hubo grandes inversiones extranjeras durante este momento, una inversión extranjera muy importante de muchos países, que empezaron a traer una industria muy poderosa, sobre todo a partir de la década del 20, a partir de las grandes inversiones extranjeras de la década de 1920. Pero este periodo, que dura 50 años, aproximadamente desde 1880 a 1930, se caracteriza por esto, porque la economía iba detrás de esta lógica, de la lógica de generar todas las condiciones necesarias para poder exportar. Por ejemplo, las inversiones extranjeras, la inversión más importante extranjera es la inversión de ferrocarriles. ¿Cómo se arman los ferrocarriles? Se arman en forma de abanico, en forma desde los puertos, particularmente el puerto de Buenos Aires, pero también el puerto de Rosario y el puerto de Bahía Blanca, desde los puertos hacia el interior en forma de abanico. ¿Para qué? Para traer la producción agraria, la producción desde los campos, y poder sacarla por los puertos al resto del mundo. Entonces, digamos, fíjense cómo esta producción de materias primas, aunque la industria del ferrocarril en esto es muy importante, es una industria que está ligada a la lógica de la producción de materias primas para exportación. Y no es que no hubiera industria, hay industria, pero esta industria está mirando cómo asociarse
a la exportación de materias primas. Esto, desde lo político, bueno, obviamente tenemos un régimen oligárquico, un régimen tradicional, hay una participación popular, particularmente a partir de la ley Sáenz Peña, del voto universal masculino, que empieza en 1912 y que lleva al radicalismo de Irigoyen en 1916 al poder. Tenemos una participación popular, pero en general está traccionado por una élite oligárquica, una élite tradicional que viene de la colonia en adelante y que tiene su gran poder económico ligado justamente a los campos, a ser terratenientes agrarios. Básicamente, esta es la clase social dominante del momento y es la clase social que va a llevar adelante las grandes reformas que van a mantener durante, valga la contradicción, pero son reformas que mantienen durante 50 años vigente este régimen que a partir de la crisis mundial de 1930 ve cómo deja de poder ser sustentable para Argentina en este mundo. Por supuesto, el Estado tiene un rol muy activo, un rol que no tiene nada que ver con el Estado que conocemos a principios del siglo XXI, es otro Estado, pero un Estado que dicta leyes y que garantiza el lugar de Argentina en el comercio y en la inserción internacional. Y ese es el rol clave del Estado, generar instituciones y generar ciertas otras cosas, como por ejemplo la educación primaria para mantener una capacidad, no eso, para mantener la educación de la población en general. Bueno, este es el Estado que tenemos. Por supuesto, desde lo social o la conformación social, que es el cuarto punto, tenemos, insistimos, la élite terrateniente, pero también tenemos el rol de los inmigrantes. Y estos nuevos actores urbanos, se va generando una clase media urbana muy de a poco, se va generando, a partir de la inmigración también se generan sindicatos, se generan un montón de discusiones y de nuevas realidades que no existían en la Argentina de la primera mitad del 19 y hasta 1880. Bueno, esta es la consolidación, también la construcción de la identidad nacional, la consolidación argentina se da en estos momentos y mantiene además, digamos, pensemos, insisto, que son 50 años, logra generar instituciones que se mantienen a lo largo del tiempo y que todavía están vigentes, y sobre todo sentidos comunes y valores comunes, que bueno, están basados obviamente en ese momento en lo que la élite oligárquica quería bajar, que tiene que ver mucho con los valores europeos, una Argentina moderna, etcétera. Por supuesto, ¿cuál es el rol o en dónde estamos insertos en el mundo o qué está pasando en el mundo? El imperialismo, el capitalismo industrial, el imperialismo, insistimos, hemos hablado de esto, de los países centrales yendo hacia las periferias con las inversiones, con sus inversiones, que aquí son extranjeras, para justamente colonizar y obtener nuevas fuentes de ganancia. Este rol de una primera globalización, además de mucho comercio internacional con respecto a lo que fue el periodo obviamente anterior, pero también con lo que fue el periodo siguiente, de países abiertos, de fronteras abiertas, de mucha inmigración, de inmigrantes viniendo de Europa para acá, pero además que volviendo, bueno, unos mercados laborales muy complejos que se movían a nivel mundial. Este es el modelo, esto es lo que pasaba en el mundo, y así podemos, con estas características, entender, utilizando los conceptos que vimos recién, entender al modelo del exportador en toda su complejidad. ¿Sí? El siguiente modelo, o el siguiente proceso de desarrollo, es el de industrialización por sustitución de importaciones, que se inicia no necesariamente en los 30, ya en la década del 20 Argentina se empieza a industrializar, en la década del 10 hay industrialización en Argentina, lo que sí empieza en la década del 30 es la sustitución de importaciones. Recordemos, importaciones son las cosas que compramos del resto del mundo. Sustituir esas importaciones quiere decir justamente que vamos a producir localmente cosas que hasta ese momento venían de afuera. Entonces, la industrialización por sustitución de importaciones es un proceso que busca la industrialización no para cualquier cosa, sino justamente una industrialización que empiece a cambiar lo que se importaba por producción nacional. Entonces, la producción industrial es la clave. Ojo, porque la producción industrial puede ser no por sustitución de importaciones. Hay otros países, de hecho en Argentina esto se discutió muy fuerte durante la década del 30, que la industrialización no fuera para sustituir importaciones, sino que fuera una industrialización para exportaciones, o sea, industrializar para que esa industria exporte y venda al resto del mundo. Bueno, eso no fue lo que pasó, sino que se industrializó para el mercado interno. La industria, insistimos, es la clave de la década del 30 en adelante, con mucho crecimiento y vigor a partir de la década del 40, pero no solo ahí, sino que
prácticamente hasta la década del 70, el Producto Bruto Interno de Argentina cambia y deja el agro de ser el valor número uno del producto para pasar a ser la industria. Y esto tiene dos regímenes o dos momentos clave, un momento hasta 1946, podríamos decir hasta 1945, donde hay un crecimiento más espontáneo, donde hay una industrialización de pequeños talleres, de pequeñas industrias, una industrialización con una tecnología bastante poco avanzada, la línea blanca, no sé, un calefón, podríamos decir, ese tipo de industria, una cocina, un calefón, algo que no requiere una tecnología muy compleja, que se podía copiar del resto del mundo. Bueno, hasta la década del 40 tenemos eso. Después del gobierno de Perón, a partir de 1946, la industria, y sobre todo con el rol de un Estado mucho más fuerte, del cual voy a hablar ahora, pero sobre todo vamos a hablar en la clase que corresponda, a partir de ese momento tenemos una industrialización más compleja, y sobre todo sobre el final del gobierno peronista, y ya en los gobiernos que siguieron, la industrialización se hace más pesada, que es una industrialización pesada, una industrialización más compleja, con más capital, con mayores inversiones, industrializaciones de procesos más modernos, como la petroquímica, la celulosa, el acero, bueno, y la producción automotriz, que crece con mucha fuerza en ese momento. Esta es la industria, y todo atrás de la industria. Como antes fue todo atrás del agro, a partir de este momento va todo atrás de la industria. Y no quiere decir que no hubiera agro, y no quiere decir que no hubiera exportaciones agrícolas, sino que simplemente el país no pone como norte esta exportación agrícola, sino que empieza a pensar mucho más en la industria. ¿Cuáles son los bloques de poder o la política en este momento? Bueno, es una época de mucha confrontación, particularmente a partir del final del gobierno peronista. Pensemos que a partir de 1955 tuvimos 4 golpes de Estado en 20 años, 6 golpes de Estado hubo en la historia argentina grandes, pero a partir de 1955 tenemos dictaduras y democracias, tenemos un enfrentamiento muy fuerte. Lo interesante, o por eso es lo interesante de verlo a partir de los modelos de desarrollo, es que más allá de dictaduras o democracia, la producción industrial siguió siendo siempre el eje central de la acumulación en Argentina. Pero bueno, dos grandes bloques, por el bloque nacional popular, con la clase trabajadora, las pequeñas industrias con fuerza, que miraban justamente a los trabajadores como parte de su necesaria contraparte para para poder vender, digamos. El mercado interno que busca el bloque nacional popular se compone justamente de trabajadores que buscan tener buenos salarios, y hay industrias que necesitan que esos trabajadores tengan buenos salarios. Podemos llamarlo de alguna manera el bloque nacional popular. Por otro lado, un bloque oligárquico conservador, también con más presencia del capital transnacional. Bueno, esta disputa que en algún momento se disputó a los tiros, digamos, como bloques, como golpes de Estado permanentes entre diferentes fracciones, bueno, este es el momento más complejo donde la política juega un rol clave y que termina con un enfrentamiento directamente que pasa a las armas desde las finales de la década del 60 y 70 y que se resuelve en una dictadura militar. ¿Cuál es el rol del Estado? Bueno, van cambiando los roles del Estado, pero inclusive durante las dictaduras y cuando los bloques oligárquicos conservadores tuvieron el poder, el Estado fue planificador, fue interventor y fue regulador. Planificando la economía, que no quiere decir la planificación en el sentido soviético, sino tirando las grandes líneas, las ideas del Estado diciendo vamos para acá. El Estado, por ejemplo, durante el gobierno de Frondizi, habilitando las inversiones extranjeras. El Estado durante el gobierno peronista interviniendo en la recuperación de la renta agraria para redistribuirla. Bueno, el Estado regulando y poniendo nuevas formas de ordenamiento del espacio económico. Bueno, desde lo social hay obviamente una mejora en la calidad de vida, no sé si obviamente, una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, una mejora de los salarios reales que se da a partir de la década del 40 sobre todo, pero que ya venía de antes, ya de la década del 30 hay un gran crecimiento de las clases medias. Pensemos que el 17 de octubre de 1945 ya había una enorme población de trabajadores industriales que tenían buenos salarios, que peleaban por mejores salarios, que van a defender el peronismo. ¿Sí? Estamos hablando de que no nace con el peronismo, la industrialización, sino que viene de bastante antes. Bueno, durante toda esta época hay unos grandes cambios culturales porque se incorporan a la cultura, se incorporan las masas, hay un ascenso social de las masas y el trabajo se vuelve
clave como ordenador. Hay un contexto mundial muy parecido, un contexto mundial de mucho crecimiento, un contexto mundial de mejora de los sectores populares y de incorporación de grandes masas a la vida económica de todos los países del mundo. A partir de la dictadura militar, particularmente, lo entendemos, pero bueno, puede verse a lo mejor en rasgos previamente, ya en los 60 y en los 70, algunas cosas de esto, del neoliberalismo, que predomina durante la dictadura militar, pero también durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, más allá que durante el gobierno de Alfonsín, durante algunos momentos hubo políticas económicas que intentaron volver a la época anterior, no fueron exitosas y se avanzó en el neoliberalismo. ¿Dónde está el eje económico acá? En la valorización financiera del capital. No es que no haya industria, no es que no haya agro, sino que los servicios pasan a ser centrales, y sobre todo empieza a haber toda una cultura rentística, una cultura donde la producción se hace en función de la valorización financiera y no tanto de la producción por sí misma. Entonces, bueno, hay todos procesos que vamos a estudiar más en detalle, en donde entran capitales extranjeros, se valorizan, se busca ganancia, se extranjeriza esa ganancia y se fuga o se empieza la gran demanda de dólares, un problema que se mantiene hasta la actualidad, digamos, donde parte de la producción nacional desaparece en forma de remesas al extranjero y de fuga de capitales, llamémosle. Hay lo que podemos llamar, sobre todo en la dictadura militar, una revancha clasista, pero no solo durante la dictadura, sino más hacia adelante, durante los 90 también. En general los trabajadores tuvimos los trabajadores peores momentos, no solo con la violencia ejercida directamente sobre el corazón de la clase trabajadora. Recordemos que la mayoría de los desaparecidos durante la dictadura son delegados de fábrica y son delegados gremiales. Bueno, esa revancha que se produjo sobre los trabajadores también se produjo luego sobre la distribución del ingreso, en el sentido de que los salarios perdieron su capacidad de compra, particularmente durante la dictadura y también durante el final del alfonsinismo, durante los 90, con Menem, los trabajadores perdieron su capacidad de compra, los salarios reales bajaron prácticamente, o tuvieron altibajos, pero se mantuvieron siendo un nivel mucho más bajo en comparación histórica con lo que fueron los 30 años anteriores. Una reestructuración, bueno, y el Estado, obviamente el rol del Estado es importante, porque no es que desaparece el Estado, no es que en el neoliberalismo no hay Estado o el Estado desaparece, sino que el Estado tiene otros roles en donde se retira de ciertas actividades, por ejemplo, muchas empresas públicas que se privatizan, muchos sectores públicos que se privatizan, pero además el Estado deja de regular y de organizar y se corre de esos lugares, pero regula. Hay nuevas leyes, hay grandes leyes muy importantes y el Estado garantiza con ciertas nuevas leyes, garantiza la rentabilidad de otras actividades diferentes a las industriales, bueno, y con otros actores que se posicionan, digamos. Hay una reestructuración social regresiva, hay una caída de las clases medias a nivel general, hay un aumento de la pobreza, un aumento del trabajo en negro, y aparece culturalmente esta cuestión del individualismo, una cuestión que rompe con la lógica de la cultura de colectividad y de los ideales nacionales que se habían gestado 100 años antes. Bueno, esta cultura más individualista, más ligada al mundo y sobre todo mucho más, más centrada en las personas y en lo privado más que en lo público. Bueno, en definitiva esto es algo para que excede un poco la materia, pero me parece interesante para destacar desde lo cultural. Y obviamente desde los procesos globales tenemos lo que se llama la globalización, un aumento del comercio internacional y las cadenas globales de valor. Esto es la producción internacional es diferente, el comercio internacional es diferente a como era antes, porque ya las empresas internacionales no vienen a producir en el país, a vender en los mercados internos, sino que se eslabonan con producción en diferentes países. Bueno, esto ya lo hemos estudiado en la unidad 3, pero bueno, Argentina esto lo golpea y América Latina en general también lo golpea. Bueno, hasta acá tenemos, me parece, un gran panorama, me parece interesante que lo podamos ver para poder ver con esta lupa
todo lo que vemos a nivel mundial. Sobre los últimos 25 años vamos a discutirlo, sobre el final de la materia, lo que ven los autores en este artículo que les pongo acá, y justamente hay algunas cosas del periodo neoliberal, hay algunas cosas que intentaron volver al periodo de sustitución e importaciones, particularmente durante los gobiernos kirchneristas, pero hay una mezcla de todo y todavía no hay una forma de caracterizar la etapa en función de las categorías que utilizan los autores. Bueno, hasta acá estamos, muchas gracias.